Aló, aló, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Aló, aló. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Ahora sí les puedo ver. Bueno, puedo ver el chat público. Buenas tardes, son 12:12. Vamos a empezar la sesión de hoy día. Voy a anotar mi nombre por acá. Mi nombre es José Moisés Chávez Zamora. ¿Qué? ¿Las mías? Señorita, apague su micrófono. Ustedes tienen que estar con el micrófono apagado. El único que está con el micrófono prendido soy yo. Bien, como ven en pantalla o ven en el chat público, mi nombre es José Moisés Chávez Zamora. Soy psicólogo, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Ok? Eh, Le voy a llevar este pequeño curso de psicología preuniversitario durante 9 semanas, me parece. 9 semanas. Por lo tanto, estamos en la primera semana y lo que vamos a hacer el día de hoy es una introducción a la psicología y vamos a ver las bases biológicas del cerebro. Ustedes me pueden hacer las preguntas en cualquier momento. Recuerden que estamos en clase virtual. Cuando yo esté presentando las imágenes ya no les veo. ¿Ok? Y por lo tanto, no es como cuando nos encontrábamos en situaciones normales, que yo puedo ver el rostro, les puedo ver directamente y entonces yo me retroalimento, ¿no? Yo sé si me quieren hacer alguna pregunta o si me están entendiendo, pero yo en esta situación de clase virtual no les veo. Y cuando esté presentando pantalla, pues no puedo leer el chat de la reunión y, eh, y la única manera que se comuniquen conmigo es por el micrófono. Usando el micrófono me dicen, profesor, hay una pregunta que de repente alguien ha escrito en el chat de la reunión y me quiere hacer alguna pregunta. Me pueden hacer preguntas en cualquier momento, ¿ok? Yo no me molesto por las preguntas, todo lo contrario. Las preguntas nos van a ser útiles para profundizar, entender mejor el tema, ¿ok? Por lo tanto, como ya les estoy comentando, sería bueno que siempre mantengan comunicación conmigo porque, como yo no les veo, pues de plano, yo puedo estar haciendo la clase y alguien quiere preguntar, yo no me entero, ¿no? Y es mejor que pregunte. Bien, vamos a presentar pantalla. En este momento presentamos pantalla. Se puede ver la pantalla, ¿verdad? Aló, aló. Sí, se puede ver, profesor. Ya, muchas gracias. Entonces yo voy a estar en esta situación, no les voy a ver, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, use por favor el micrófono o me pasa la voz de que alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, vamos a empezar la primera semana. Yo sé que se encuentran cansados, cansadas, yo también, porque vengo dictando desde las 8 de la mañana. Y por lo tanto, lo que vamos a ver el día de hoy es orígenes de la psicología y bases biológicas del comportamiento. ¿Ok? Aquí algunas preguntas motivadoras. ¿Qué experiencia tienes con la psicología y los psicólogos, no? Lo que te vas a enterar el día de hoy es que la psicología es una profesión de ayuda, ¿no? De ayuda personal. Como ven en la parte superior de la imagen por acá, el psicólogo te puede ayudar a tomar decisiones frente a tu orientación vocacional, cuáles son tus intereses vocacionales, por ejemplo.
Pero también el psicólogo sirve para ayuda a personas que tienen problemas mentales, problemas emocionales, problemas conductuales, y que no es suficiente los psicofármacos, ¿ok? Los psicólogos no damos psicofármacos. Los que dan pastillas, medicamentos, son los médicos psiquiatras. Los psicólogos no, ¿ok? Pero los psicólogos hacemos algo más efectivo que el psicofármaco, ¿ok? El psicofármaco es un auxiliar nada más. Lo que los psicólogos hacemos es psicoterapia, que es el tratamiento mediante la palabra, mediante el habla. Entonces nosotros ayudamos a la persona, le aconsejamos, le orientamos, le tratamos. ¿Ok? La persona cambia, forma nuevos esquemas, evalúa su vida y por lo tanto la persona va a tomar mejores decisiones. ¿Ok? Y como estoy comentando, eso te vas a enterar el día de hoy, te vas a enterar cómo funciona la psicología en el plano profesional y en el plano de la investigación. En la segunda parte, ¿no? Aproximadamente pasando las 12 del día, ¿qué hora son? No, pasando la 1 de la tarde. Pasando la 1 de la tarde, en la segunda parte, vamos a hacer bases biológicas del comportamiento y vamos a estudiar el sistema nervioso central. Vamos a estudiar la relación entre cerebro y mente, cerebro-conducta. Mira la imagen de esta señorita que se ha quedado dormida. El día de hoy vamos a ver cómo se da el sueño y la vigilia, ¿no? La formación reticular, el arousal, el sistema de activación reticular, ¿no? Que nos mantiene despiertos y que se va agotando cuando van pasando las horas del día, nos vamos sintiendo cansados y nos da sueño, ¿no? Nos da sueño. Bien, vamos a ver lo que vamos a recorrer el día de hoy. En la primera parte vamos a ver orígenes de la psicología. Punto número 1, antecedentes de la psicología científica. Punto número 2, origen, etimología de la palabra psicología, nacimiento de la psicología. Punto número 3, escuelas psicológicas. Punto número 4, enfoques actuales de la psicología. Punto número 5, definición moderna, actual de la psicología. Punto número 6, áreas de especialización de la psicología. Punto número 7, métodos de investigación en psicología. Vamos a ver el método descriptivo, el método correlacional y el método experimental en psicología. En la segunda parte de la sesión de hoy vamos a ver bases biológicas del comportamiento, base biológica de la mente. Punto número 1, sistema nervioso, con su unidad, la más importante, la neurona, la sinapsis. Punto número 2, sistema nervioso central. Vamos a estudiar el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Punto número 3, sistema nervioso periférico. Punto número 4, sistema límbico, el centro de las emociones, las memorias emocionales. Punto número 5, plasticidad cerebral. Vamos a empezar con el punto número 1, antecedentes de la psicología como ciencia. Antes de que la psicología sea una ciencia, la psicología era parte de la filosofía. Por lo tanto, la psicología era filosófica. Pero primero vamos a ver cómo la psicología se vuelve ciencia. Mira por aquí la figura, la imagen de un psicólogo alemán, Wilhelm Wundt. ¿Ok? Apréndanse este nombre, Wilhelm Wundt. No se pronuncia Wilhelm Wundt, no, porque no es inglés, es alemán. Y las palabras escritas en alemán, cuando tienen W, se leen como B, como V, pues, ¿no? Es Wilhelm Wundt. Este psicólogo, en el año 1879, funda el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania. Y a partir de esa fecha,
de ese año, se considera que la psicología entra en una nueva etapa, que se denomina psicología científica. ¿Por qué? Porque se usan métodos científicos de investigación que implican matematización, que implican medición, ¿ok? Medición, matematización, ¿ok? De funciones psicológicas, que vamos a ver después. Entonces, ahora sí retrocedemos. Antes de 1879, ¿no? Que es casi finales del siglo XIX, la psicología no era científica porque no usaba el método experimental. Entonces, ¿qué psicología era esa? Era una psicología filosófica. Y la psicología existe, mira la pantalla, desde el siglo IV antes de Cristo, antes de nuestra era, con el filósofo Aristóteles, que escribió un tratado que se llamó Tratado del Alma, ¿no? No podemos llamar que sea un libro, porque no son los libros actuales, ¿verdad? Son más bien pergaminos, ¿no? Donde los griegos escribían, ¿no? Y por lo tanto, Aristóteles tiene un tratado que él denominó del alma. El alma es lo que nosotros llamamos ahora la mente. Aristóteles creyó que el alma habían de diferentes tipos, en diferentes lugares del cuerpo. El alma que estaba en la cabeza le llamó alma racional, alma intelectiva, que pues obviamente estaba dentro del cerebro, pero también teníamos un alma sensitiva que estaba en el pecho, en el corazón. El alma sensitiva se pone en juego cuando el corazón se te acelera, ¿no? Y por lo tanto está palpitando y los griegos creían que eso se movía porque había un ánima, había un alma ahí, el alma sensitiva. Pero también en el estómago, en el vientre, se encontraba el alma vegetativa, ¿no? Cuando uno come, las tripas se mueven, el estómago tiene los movimientos peristálticos, por lo tanto, eso también, ese movimiento era un movimiento que ellos denominaron alma vegetativa, el alma pasional. Ahora, de allí del siglo IV antes de Cristo nos vamos hasta el siglo XVII, pues estamos hablando de 2100 años después, 21 siglos después, con René Descartes, filósofo francés, que retiró la palabra alma. Ya no se considera que la psicología es el estudio del alma, sino el estudio de la mente, las funciones mentales. Funciones mentales como la memoria, la percepción, el pensamiento, funciones mentales de ese tipo. Y para René Descartes, la mente se encontraba en la glándula pineal. La glándula pineal es un órgano único, un solo órgano, ¿no? Que está en la base del cerebro, en la base de los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales están por duplicado, todos los órganos, en el hemisferio izquierdo y derecho. Pero la glándula pineal está en el medio y es un órgano único. Entonces, Descartes creyó que allí se encontraba la conciencia, allí se encontraba el yo. Entonces pensó que en la glándula pineal se encontraba la mente, ¿no? Según René Descartes. Pues estamos hablando del siglo XVII. Pero también en Inglaterra surge un filósofo famoso, John Locke, que es el padre del empirismo. El empirismo cree que la mente humana al nacer es una pizarra en blanco, lo cual en latín se llama tabula rasa, pero que cuando el bebé nace, después con los meses y los años, en esa pizarra en blanco se va escribiendo los conocimientos, las memorias, ¿ok?
Por lo tanto, creyó que la mente era una pizarra en blanco, pero que se iba llenando, se iba escribiendo según la experiencia, se iban escribiendo las ideas allí, ¿ok? Se puede decir que el empirismo de John Locke está en retirada. Está en retirada porque no nacemos con una pizarra en blanco, ¿ok? Nacemos con algunos protoconocimientos, con unas propensiones, ¿no?, a generar conocimientos de algún tipo. Por ejemplo, nacemos con protofonemas para hablar cualquier idioma, pero no tenemos la pizarra en blanco, tenemos protofonemas. Incluso te comento que la lectura, leer letras, o leer en cualquier sistema de escritura, nacemos con protoletras, ya producto de la evolución biológica. La evolución biológica tiene protoletras, que no son letras todavía, pero que se van a transformar en letras, ¿ok? Igualito los fonemas, ¿no? Protofonemas, ¿ok? Entonces, no es cierto lo que dice John Locke con respecto a cómo funciona la mente. Ahora vayamos al siglo XVIII, Austria, ¿no?, que es la cuna de las neurociencias. Allí está el neurocientífico Joseph Gall, ¿ok? Gall propone una nueva disciplina que le llamó frenología. Freno, ese prefijo, significa cerebro en griego. Entonces, el estudio del cerebro, porque Gall planteaba que las funciones psicológicas, las funciones mentales estaban en el cerebro y estas funciones eran específicas. Por ejemplo, anota la teoría de inteligencias múltiples, ¿verdad? No hay una sola inteligencia, hay múltiples inteligencias. Por lo tanto, deben estar en diferentes lugares del cerebro. Esa idea de Joseph Gall se mantiene hasta ahora con esta teoría de inteligencias múltiples, ¿ok? Muy bien. Si hay alguna pregunta, me la hacen. Ahora, la psicofísica. Estamos hablando del siglo XIX. La psicofísica fue creada por Gustav Fechner y Ernest Weber, ¿no? Alemanes. En Alemania, pues, ¿no? Los psicofísicos no son psicólogos, aún no son psicólogos. ¿Quiénes son los psicofísicos? Ingenieros matemáticos que miden los estímulos físicos. Es decir, miden la magnitud del estímulo que impacta en los órganos sensoriales. Por lo tanto, los psicofísicos no hacen psicología. Los psicofísicos están estudiando, midiendo la magnitud, por ejemplo, de las ondas luminosas, la magnitud de las ondas acústicas, la magnitud de las moléculas odoríferas, etcétera. ¿Ok? Como estoy comentando, los psicofísicos no son psicólogos, ¿ok? Pero utilizaron las matemáticas, la matematización, ¿no? Para medir, ¿no? En este caso, las sensaciones, ¿ok? Anoten que producto de la psicofísica son los aparatos de la medicina, ¿ok? Los aparatos como los rayos X, el estetoscopio, la medición de la agudeza visual del oftalmólogo, con esos aparatos, ya todo eso es producto de las investigaciones de los psicofísicos, ¿ok? Para que no se olviden de los psicofísicos, anoten los cazafantasmas. Ustedes seguramente han escuchado o han visto la película Los cazafantasmas, ¿ok? Esos existen, ¿ah? Por si acaso, ¿no? En Norteamérica hay psicofísicos que cuando les llaman, ¿no?, que encuentran una casa que dice que penan porque hay energías ahí, estos van con sus aparatos, ¿no?
aparatos muy sensibles para medir energía, sonidos, ¿no? Ultrasonidos, calor, ¿no? Y de repente eso es lo que la gente cree que son fantasmas, pero que realmente no lo son. ¿Ok? Y un poco para que no se olviden de quiénes son los psicofísicos, pero todavía no son psicólogos. ¿Ok? Eh, bien, ahora sí. En 1879 se funda el primer laboratorio experimental de psicología y la psicología entra en una nueva etapa. Ahora, ¿de dónde viene la palabra psicología? La palabra psicología viene de dos voces griegas, psique, que significa alma, y logos, que significa estudio, conocimiento, disciplina, tratado. ¿Ok? Cuando se estudia el origen de las palabras, a eso se llama etimología. ¿Ok? Etimología. Ahora, este símbolo que ven aquí, este símbolo es la letra 23 del alfabeto griego. ¿Por qué los psicólogos han adoptado esa letra, número 23? Porque la letra sí, el prefijo sí, es lo que genera la palabra alma. Este símbolo, esta letra significa mariposa, significa letra, la letra sí, pero también significa alma. Por lo tanto, el símbolo que los psicólogos adoptan es esa letra, ¿no? Como su símbolo profesional. ¿Ok? Bien, preguntas. Preguntas. No, 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 no. Acá Jefferson dice, perdón, Gerson dice que los cazafantasmas son cuento. No, 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 eso no es cuento, eso es cierto. Son científicos, pues, ingenieros, ¿no? De ingenieros matemáticos que miden energía, ¿no? Eh, y pues obviamente, como en Estados Unidos se crean un montón de profesiones, hay gente que es creyente en fantasmas y estos van y te resuelven el problema. Te resuelven el problema, pues obviamente, con aparatos psicofísicos. ¿Ok? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, sino para continuar. Preguntas con toda confianza, ¿eh? Avanzamos. Ahora vayamos a las escuelas. Ni bien Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio experimental, nacen las escuelas psicológicas. La primera escuela en nacer en Alemania, fundado por Wilhelm Wundt, es el estructuralismo. En Norteamérica, el fundador del estructuralismo es Edward Titchener. Fíjate cómo se escribe y cómo se pronuncia. Se pronuncia Titchener, así de frente, Titchener. No es Titchener, no, Titchener. Edward Titchener, ¿ok? Ese psicólogo norteamericano funda el estructuralismo en Norteamérica. Pero el estructuralismo en Alemania fue fundado por Wilhelm Wundt. Ahora, ¿por qué se llama estructuralismo? Se llama así porque tiene la creencia que la mente es una estructura. Por lo tanto, si es una estructura como una casa, ¿de qué está hecha? La pregunta estructuralista es ¿de qué está hecho? Si tú me preguntas de qué está hecho una casa, esa estructura, yo te diré, una casa está hecha de ladrillos, cemento, fierro, ¿no? Por decir. Entonces, igualito el estructuralismo. El estructuralismo pregunta, ¿de qué está hecha la mente? Y la mente, la respuesta es, está hecha de sensaciones, sentimientos e imágenes combinados. Esa combinación de elementos generan una estructura que podemos llamar mente consciente.
¿ok? Por lo tanto, memorízate, el estructuralismo cree que la mente es como una casa que tiene componentes de construcción, ¿ok? Ahora, el método de investigación del estructuralismo es la introspección, igual que el funcionalismo. La introspección es un método de interrogación del sujeto experimental. El sujeto experimental en el laboratorio se somete a una serie de experimentos, por ejemplo, de la percepción, y después el psicólogo le pregunta qué sintió, qué vio, qué vivenció, qué recordó, ¿no? Y eso se llama introspección, ¿ok? Como método experimental, ¿ok? Ese método se usa hasta hoy, no vayan a pensar que ya no se usa. ¿Ok? Por lo tanto, el estructuralismo es al fundarse esa escuela, ya con el método experimental, se puede decir que la psicología científica empezó. Ahora, en Norteamérica surge una escuela que no le interesa la estructura, le interesa la función de la mente. La función de la mente, la palabra función significa para qué sirve. Y el fundador de esa escuela se llama William James, que no le han puesto allí. William James. Este William James es el fundador del funcionalismo. Ahora, ¿qué significa función? Mira el chat público. Función significa uso. ¿Para qué sirve? ¿Ok? La pregunta es, ¿para qué sirve? ¿Por qué hemos evolucionado con esa función? ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos sirve? Muy bien, ahorita voy a preguntar por una función psicológica muy importante y ustedes me van a escribir cuál es su función, para qué sirve. Muy bien, ¿para qué sirve la memoria? Escriban allí, ¿para qué sirve la memoria? Vamos, escriban. Si ustedes tienen memoria, ¿para qué les sirve? Muy bien, para recordar. ¿Para qué más? ¿Para qué sirve la memoria? Para retener información, para almacenar conocimientos, para almacenar información. Ya, esas son preguntas funcionalistas. ¿Ok? Las preguntas funcionalistas siempre te van a decir para qué sirve. Entonces, quiero que sepan que funcionalismo hay en todas las disciplinas científicas. Funcionalismo hay en biología, matemáticas, arquitectura, sociología. En todas las disciplinas científicas nos preguntamos para qué sirve algo. Por ejemplo, en antropología, si te preguntan, si los antropólogos observan que los indígenas hacen una danza, se preguntan, ¿para qué sirve la danza? Entonces los indígenas le dicen, esta es la danza de la lluvia. Danzamos para que llueva. Ya, si te das cuenta, la pregunta es funcionalista, ¿para qué sirve? Si un arquitecto se pregunta por qué tenemos que poner 8 columnas, ¿no? En esa estructura, ¿no? ¿Para qué sirven las 8 columnas? ¿Por qué no son 6? Entonces el arquitecto va a encontrar que cada columna tiene la función de soportar una cantidad de peso. Ya esas son preguntas funcionalistas. Entonces yo acabo de hacer una, ¿no? ¿Para qué sirve la memoria? Pero yo te podría preguntar también para qué sirve la percepción, para qué sirve, por ejemplo, la inteligencia y cosas como esas. ¿De dónde viene el funcionalismo? Anoten, de Charles Darwin. De Charles Darwin, porque Darwin aplicó el funcionalismo en biología. Darwin, cuando miraba, por ejemplo, un ave, preguntaba para qué sirven las plumas, para qué sirve el pico, para qué sirven las alas, ¿no? ¿Para qué sirven las garras, ¿no? Ya esas son preguntas funcionalistas aplicadas a la psicología.
funcionalología. Volvemos, entonces, el funcionalismo fundador es William James, como estamos comentando, pero acá vemos a John Dewey, que es un psicólogo y educador norteamericano. Como estoy comentando, el funcionalismo siempre se va a preguntar para qué sirve. En cambio, el estructuralismo se va a preguntar de qué está hecho. Siempre, de qué está hecho. ¿Ok? La estructura de qué está hecha. Como ven en la pantalla, el funcionalismo, uno de los aportes es la medición usando instrumentos psicométricos, los test, por ejemplo, de inteligencia. Vayamos ahora a las escuelas, la reflexología, que sería el equivalente conductista ruso. Reflexología, nacida en Rusia, es el conductismo ruso. Uno de los fundadores, Iván Pavlov, premio Nobel de medicina. Premio Nobel es el primer premio Nobel relacionado con la psicología, porque Iván Pavlov gana el premio Nobel por investigaciones del aparato digestivo y la salivación condicionada, ¿no? Por condicionamiento pavloviano. ¿Ok? ¿Qué plantea la reflexología? Que el cerebro tiene reflejos. Y eso es cierto. El cerebro tiene reflejos, ¿no? Y esos reflejos se condicionan, ¿no? Se pueden aprender nuevos reflejos sobre los reflejos biológicos que tenemos. Muy bien, pero eso se llama reflexología. Ahora, en Norteamérica, el condicionamiento clásico pavloviano fue usado por John Watson para crear el conductismo norteamericano. ¿Por qué surge el conductismo? El conductismo surge como una crítica al método de investigación. El método de investigación es la introspección. ¿Ok? Y la introspección no se puede aplicar a los animales, ¿no? Porque no le puedes interrogar a un perro, a un caballo. Y los conductistas usaban sujetos experimentales no humanos. En este caso usaban ratas, palomas, perros, gatos, caballos, monos, ¿no? Para ver, ¿no? El aprendizaje de la conducta. ¿Ok? Por lo tanto, la introspección, como no se puede aplicar a los animales, ni a los bebés que no saben hablar, ni a los retrasados mentales, ni a los enfermos mentales, el conductismo propone observar la conducta, ¿no? Y por eso se llama conductismo. Ahora vayamos a dos escuelas. Una escuela alemana, la psicología de la Gestalt. Anoten que Gestalt significa forma, psicología de la forma, fundada por Max Wertheimer. ¿Ok? La psicología de la Gestalt tiene como objeto de estudio la percepción, que plantea leyes de la percepción, que la vamos a estudiar, ¿ok? Más adelante en el capítulo percepción. Por lo tanto, la psicología de la Gestalt utilizó el método de observación fenomenológica y planteó leyes de la percepción, ¿no? Que hay diversidad de leyes, ¿ok? De la percepción. Bien, y por último, el psicoanálisis. El psicoanálisis, ahí estamos en Austria, que también es un país de habla alemana, ¿verdad? Y en Austria, Sigmund Freud funda el psicoanálisis. El psicoanálisis freudiano tiene como objeto de estudio la mente inconsciente. Fundó la psicoterapia, ¿verdad? El tratamiento mediante el habla y utilizó como método de investigación las asociaciones libres de palabras, ¿ok? Ese método era usado por Sigmund Freud para relajar la censura y que salga, ¿no? Los impulsos inconscientes, ¿ok?
Vamos a hacer un ejemplo, ahorita le voy a hacer participar a todos. Vamos a hacer un ejemplo de asociación libre de palabras. Yo le voy a poner una palabra y ustedes me van a escribir la primera palabra que se le asocie. La primera palabra que se le venga a la mente a partir de la palabra estímulo que yo voy a dar. ¿Listos? Empezamos. Ok, mira la palabra. Ok, cuchillo. Escribe lo primero que se te venga a la mente. Escribe la palabra asociada a cuchillo. Matar. Vamos, siga. Muerte, sangre, cortar, carne, cocina, navaja, filoso, peligro, cortar. Ok, gracias. Cocina, ok, gracias. Ahora, quiero que te percates el método que usó Sigmund Freud. Imagínate que Freud, en una lista de palabras neutrales como zapato, árbol, conejo, introduce la palabra cuchillo al paciente. Y la palabra cuchillo, el paciente responde lo primero que se le viene a la mente y el sujeto dice suegra. Cuchillo con suegra, ¿qué asociación mental puede tener? Entonces Freud, con ese método, engañaba al super yo, el inconsciente afloraba los conflictos interpersonales y, por ejemplo, la palabra cuchillo se asociaba a la palabra suegra. Entonces Freud anotaba y más adelante le preguntaba en la psicoterapia, ¿usted tiene conflictos con alguna persona? ¿Usted tiene conflictos con su suegra? Entonces la persona dirá, bueno, sí, la verdad, señor Freud, que mi suegra, ¿no? Se mete en mi vida, ¿no? Mi suegra, mi esposa la maneja y me trae muchos problemas. Entonces, si te percatas, el método freudiano tenía la finalidad de presentar una lista de palabras neutras, pero dentro algunas palabras que podían relacionarse, como han escrito ustedes, a matar, cortar y cosas como esas, pero que cuchillo se asocie con suegra, ¿no te parece bastante raro, bastante extraño, verdad? Y te llama al psicoanálisis allí, a analizar qué ha sucedido allí. Muy bien, ese es el método muy inteligente de Sigmund Freud, ¿no? Bien. Preguntas, porque hemos terminado con el punto correspondiente. Preguntas. Creo que no hay preguntas. Vayamos ahora a la actualidad. Los enfoques psicológicos modernos desde los años 50, pues estamos hablando de hace 70 años, de los años 50 hacia acá. El psicoanálisis ha devenido en enfoque psicodinámico, ¿ok? Ya no se centra solo en los impulsos sexuales y los impulsos de muerte, sino también en motivaciones inconscientes de origen social, motivaciones inconscientes de origen cultural. Por ejemplo, motivaciones por el dinero, motivación inconsciente por el dinero. Hay experimentos que demuestran que la figura del dinero, las monedas, el papel moneda, forma memorias a largo plazo. Y no solo la memoria de el dinero, sino el valor simbólico generando motivaciones inconscientes, ¿no? Que las personas, por ejemplo, que les gusta mucho el dinero, pues todas las decisiones estén signadas o orientadas hacia ganar dinero, ¿no? Y sacar dinero. Por lo tanto, esa motivación inconsciente, y hay experimentos, ¿ah? Por si acaso que los hay, ¿ok? Como les estoy comentando, los psicólogos investigan los factores psicodinámicos de
motivaciones inconscientes, ¿no? Que no solo pueden ser sexuales o agresivas, sino por factores sociales y culturales, ¿ok? Es decir, impulsos conflictivos inconscientes, ¿no? Que generan trastornos de personalidad. Pero también el conductismo ha devenido en la modificación de conducta, que es una tecnología para los problemas de aprendizaje, para la disciplina escolar, la modificación de conducta, ¿no? Mediante programas de reforzamiento y castigo. Ahí tenemos a Skinner, Wolpe, Eysenck. Ahora vayamos a los enfoques psicológicos, veamos el humanismo. En psicología, el enfoque humanista, el psicoterapeuta Abraham Maslow, plantea que el ser humano busca la autorrealización toda su vida. ¿Qué es la autorrealización? Alcanzar metas para ser feliz. Ustedes saben que la felicidad no existe de manera permanente. La felicidad tiene que ver con momentos de autorrealización, ¿ok? Por lo tanto, la mente humana está permanentemente buscando la autorrealización, ¿ok? Otra de las condiciones del ser humano es que somos libres. Tenemos libre albedrío para tomar decisiones, elegir metas, ¿ok? Ahora, pregunto, a ver si están alertas. Había un candidato a la política que decía que un hombre es feliz cuando alcanza su felicidad. ¿Quién dijo eso? Gran filósofo peruano, a ver. Ahí está, están alertas, ahí están. Sí, Acuña, pues ya, el señor Acuña, que quiso ser presidente, cuando veamos el capítulo memoria, ¿ok? Vamos a ver la memoria de trabajo y parece que este señor Acuña tiene problemas de memoria de trabajo, porque nadie puede decir un hombre es feliz cuando alcanza su felicidad, pues no, eso tú no lo puedes decir así, porque eso está mal dicho, ¿no? Y este señor habla así de esa manera, porque debe tener algo ahí, ¿no? A ver, Enrique Zavala preguntó si la reflexología es el conductismo ruso. Sí, pero más bien sería al revés. El conductismo norteamericano se copiaron de los rusos. Le comento que los rusos siempre van varios pasos adelante de los norteamericanos. La gente te ha hecho creer que es al revés, pero no es no es como dicen los norteamericanos. Los rusos van adelante siempre. Recuerden que los rusos en el siglo XIX, pues era una sociedad que tenía bastantes avances científicos y tecnológicos en Rusia, porque no ves que están al lado de Europa y los rusos aprenden bastante de los alemanes y los austriacos y por lo tanto tenían una cultura muy poderosa, ¿ok? Pero bueno, como ya le estoy comentando, sí, la reflexología es un equivalente, no es un conductismo, porque Iván Pavlov no aceptaba tampoco las palabras mentalistas, ¿no? No aceptaba las palabras mentalistas, ¿ok? No aceptaba palabras como memoria, atención, sino más bien los reflejos y la conducta, ¿ok? Pero bueno, avanzamos. Les había pedido que recuerden a César Acuña, un poco para que no olviden el enfoque humanista, porque lo que busca el ser humano es la felicidad, alcanzando metas que se propone. Y eso es lo que plantea Abraham Maslow, que lo vamos a ver por lo menos 3 veces, en 3 clases diferentes, aparte de esta clase. Ahora, vayamos al enfoque cognitivista, al enfoque cognitivo. ¿Qué significa cognición? Cognitivismo significa conocimientos. Fíjate, un enfoque cognitivo en donde los conocimientos son el punto central de la mente. El enfoque cognitivo o cognoscitivo, que es lo mismo, o cognitivista, que es lo mismo, plantea que el propósito general de la mente humana es
el conocer. ¿Ok? La meta del ser humano, recuerda que la meta para Maslow es la autorrealización, ser feliz, pero para los cognitivistas, la felicidad son los conocimientos. Conocer es la autorrealización. Por lo tanto, lo que importa son los procesos cognitivos que te permiten el conocimiento. Y los procesos cognitivos que permiten el acto de conocer son la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. ¿Ok? Toda la conducta humana está mediada por los procesos cognitivos y los conocimientos. ¿Ok? Por lo tanto, como dice en la pantalla, la cognición implica que todos los procesos mentales se usan para conocer el mundo, comprenderlo. ¿Ok? Ahora, te doy un dato de investigaciones muy recientes. El cognitivismo, que dice que el núcleo de la mente humana son los conocimientos, ¿tienen razón o no tienen razón? Sí tienen razón. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Los analfabetos leer, los analfabetos tienen problemas de desarrollo cognitivo, severo, severo. Generalmente los analfabetos están fuera de la ciudad, están en el campo, ¿verdad? Son campesinos, ¿no? Y no tienen oportunidades educativas y se quedaron analfabetos. En Perú, el analfabetismo me parece que actualmente llega a 4 millones de seres humanos. 4 millones de peruanos son analfabetos. Entonces, el analfabeto no sabe leer, no sabe leer. Y si no sabe leer, pues sus procesos cognitivos están lentos o detenidos. Y los analfabetos tienen problemas de memoria a largo plazo, tienen problemas de memoria a corto plazo, tienen problemas de tomar decisiones, tienen problemas para razonar, tienen un montón de problemas psicológicos de índole cognitiva. Por lo tanto, aprender a leer, la lectura, debe ser un derecho humano. No deben haber analfabetos. ¿Ok? Es verdad que la educación es un derecho humano, pero en Perú, por ejemplo, ningún presidente se ha dado la tarea de erradicar el analfabetismo. ¿Ok? Y la verdad es que millones de peruanos, lo que pasa es que no los educan para manipularlos, pues, manipularlos, explotarlos. Eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Porque cuando se aprende a leer, como vamos a ver en la segunda parte del curso, el cerebro cambia, el cerebro comienza a tener mayor plasticidad. La lectura es lo que da plasticidad al cerebro. Por eso que leer es una de las actividades más importantes de la mente humana. Incluso leer previene de enfermedades mentales. Leer cosa buena, pues no vas a estar leyendo periódico nomás. Estoy diciendo que leer, por ejemplo, cuando estudias en la universidad, tienes que leer. Entonces tu cerebro se entrena y evitas, por ejemplo, el Alzheimer. Dice que el ser una persona que lee y que juega, el Alzheimer o lo detienes o lo evitas, porque el Alzheimer son problemas genéticos. Ya viene programado quienes van a hacer Alzheimer, pero las personas que no leen, su probabilidad de presentar Alzheimer es mayor. ¿Ok? Por lo tanto, fíjate, aprender a leer, y si tú lees, pues de plano tu desarrollo cognitivo se acelera. Y si se acelera, fíjate lo que sucede. Los procesos cognitivos de la percepción se entrenan, la atención crece, las memorias se perfeccionan, el vocabulario del lenguaje crece, el pensamiento, el razonamiento mejora. Entonces te das cuenta que
el enfoque cognitivo tiene bastante de razón, ¿ok? Los comentarios que estoy haciendo sobre analfabetismo no son opiniones, son experimentos con grupo control, grupo experimental. ¿Ok? Grupo control de analfabetos, grupo control de personas alfabetizadas. Se compara y se comprueba, ¿ok? Que aprender a leer es una revolución en el cerebro. Después vamos a ver por qué. Ahora, el enfoque biopsicológico lo que procura es estudiar la relación mente-cerebro. ¿Ok? Ejemplo, personas que sufren adicción a drogas, malogran el cerebro, malogran la mente. El enfoque biopsicológico estudia, por ejemplo, los trastornos mentales. Estudia, por ejemplo, los sistemas de memoria, ¿no? La plasticidad cerebral, ¿ok? Estudia, por ejemplo, las consecuencias del estrés, ¿no? El estrés malogra el cerebro, malogra las neuronas, ¿ok? Y en este momento, para que entiendan el enfoque biopsicológico, ¿verdad? Fíjate aquí, se menciona a Alexander Luria, Antonio Damasio. Voy a recomendar mi canal, La Psicología del Futuro, ¿ok? En mi canal de YouTube, entras a YouTube por Google, por Internet, mi canal se llama La Psicología del Futuro. En este canal hay un video que yo te recomiendo que se llama Neuropsicología de la Memoria. Mira ese video, Neuropsicología de la Memoria, ¿ok? En ese video te vas a enterar que las memorias están en la sinapsis y eso valió premio Nobel a Eric Kandel. Incluso en el capítulo o en la cápite de videos de neuropsicología hay videos de entrevista a Eric Kandel, ¿ok? Subtituladas al portugués, pero se puede entender, ¿no? Casi al 90% lo que dice él, ¿ok? Y hay un video que te recomiendo a ti como estudiante postulante a San Marcos. Ese video se llama La mente del matemático. Mente del matemático. Mira ese video. Te recomiendo ahora. ¿Ok? Llega fin de semana, te pones a mirar un video, La mente del matemático. ¿Por qué? Porque quiero que sepas que se ingresa con razonamiento matemático y se ingresa con razonamiento verbal. Porque de las 100 preguntas del examen de admisión, casi 50 preguntas son de razonamiento matemático, razonamiento verbal. De razonamiento matemático vas a encontrar de 20 a 25 preguntas. De razonamiento verbal vas a encontrar de 20 a 25 preguntas. Es decir, casi la mitad del examen es razonamientos, matemático y verbal. Entonces, tú tienes que entender cómo funciona la mente del matemático. La mente del matemático se hace, no es innata, se hace, pero requiere centenares de horas de práctica, tal vez miles de horas de práctica que tú has debido ir practicando en toda la secundaria. Si tú sacas la cuenta cuántas horas han pasado desde primero de secundaria, quinto de secundaria, cuántas horas diarias, por decir, si tú hubieras estudiado, ¿no?, matemáticas, seguramente serías un cerebro privilegiado, porque el cerebro matemático se hace, no se nace, se hace. Es práctica, disciplina, sacrificio, pasión, ¿ok? Ya, eso lo vas a encontrar en la mente del matemático basado en el libro El cerebro matemático, ¿no? Que no voy a hablar, ya tienen que ver el video, ¿ok? Yo te comento que si una persona está muy bien en razonamiento matemático y verbal, de 50 preguntas que te hagas 30 o 35,
ya estás adentro ya estás adentro de San Marcos. Porque las otras 50 preguntas que son de biología, química, esas son más difíciles, ¿no? En el sentido de que entra la suerte, ¿no? Buena o mala. Pero en razonamiento matemático no hay suerte, lo que hay es entrenamiento, ¿ok? Lo que hay allí es el sacrificio que tú has tenido durante un año o medio año de entrenamiento, que es lo que yo te recomiendo. Ok, a ver, hay una pregunta de Gerson, dice, ¿el alcohol es considerado una droga? Por supuesto que sí, señor, es una droga legal, pero es una droga. Droga es cualquier sustancia que se ingiere y cambia procesos mentales. La gente que consume alcohol se está drogando porque la mente cambia. ¿Ok? Por ejemplo, tu estado de ánimo cambia, la gente se pone contenta, ¿ok? Se pone más habladora, y si sigues bebiendo, de repente te pones malcriado, te pones agresivo, te pones violento, ¿no? Si sigues bebiendo, ¿no? Porque es una droga, ¿no? El alcohol estaba prohibido hasta, bueno, hasta 1930, ¿no? En el mundo, ¿no? En el mundo. Pero ahora se ha vuelto una droga legal y bueno, y se regula. Es posible que las drogas ilegales actuales se vuelvan legales dentro de 20, 30 años. ¿Ok? Ya eso depende de decisiones políticas. ¿Ok? Pero bueno, espero que haya respondido su pregunta. Por supuesto que es una droga. ¿Ok? Definición de la psicología moderna. Vamos a ir rápido porque estamos contra el tiempo. Eh, La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales conscientes e inconscientes. Anota que procesos mentales inconscientes se consideran procesos automáticos. Anota ese dato. Procesos automáticos. Automático quiere decir que no requieren de la conciencia. Procesos automáticos quieren decir que se activan solo con el estímulo, no requiere conciencia. ¿Ok? Un proceso mental inconsciente, por ejemplo, es soñar en la madrugada. En mi canal, La Psicología del Futuro, hay un video que se llama Dormir y Soñar. Miren ese video, un bonito video sobre el sueño y por qué soñamos. ¿Ok? Ahora se sabe, y esto es importante, ahora se sabe que dormir está probado experimentalmente. Dormir es necesario para formar memorias y el aprendizaje. La persona que duerme mal no memoriza lo que estudió. La persona que duerme mal, duerme poco, duerme mal, no aprende. ¿Por qué tienes que dormir? Porque ¿dónde están las memorias? Las memorias están en la sinapsis. Eso es el premio Nobel, Eric Kandel, el premio Nobel del año 2000. Por eso que te invité a que mires el video Neuropsicología de la Memoria. Mira el video. Entonces, cuando tú duermes, el cerebro cablea sinapsis nuevas cuando tú duermes. Por ejemplo, si tú te pones a estudiar inglés un año, en un año, toda la noche, mientras duerme, tu cerebro está generando sinaptogénesis, cableado sináptico, ¿ok? Pero si tú no duermes, ¿ok? Y esto que estoy comentando no es una opinión, hay experimentos, está comprobado que tienes que dormir. No es bueno tomar café para estudiar, no dormir. No, si tienes sueño, duérmete, porque no vale de nada que tú estudies con este caso, con estimulantes, ¿no? Con drogas, ¿no? Eso está mal. Tú tienes que dormir. A ver,
Rodrigo Mendoza me pregunta, me da curiosidad para leerlo, ¿no? Disculpe, profe, ¿en qué libro dice que está basado la mente del matemático? En este libro, amigo, en este. Ay, perdón. El cerebro matemático. Acá está. ¿Y dónde está que tienes que dormir? Acá. ¿Cómo aprendemos? Tienes que dormir, amigo, 8 horas. Si tú no duermes, pierdes el tiempo. Pierdes el tiempo porque no va a cablear las memorias, no van a cablear sinapsis. Ah, ok, bien. Rodrigo Mendoza ok, ya respondí. A ver, Charles Benamente, si solo se mantiene en fase de sueño profundo, no voy a responderte eso. Mire el video, dormir y soñar, ¿ok? A ver, Gerson dice, dormir en exceso es malo porque yo me paso 8 horas de sueño. No, no, no. El promedio de sueño normal debe ser 8 horas, ¿no? Sobre todo en la gente joven, ¿ok? Hay personas que duermen 7, 7:30 horas, 8 horas y media, 9, ¿ok? Pero claro, no es bueno que se duerman 12 horas tampoco, ¿no? Eso ya no es normal, ¿no? Pues hay que dormir 8 horas o máximo 9, pero hay que dormir, eso es lo que estoy diciendo, que tienes que dormir. Eh, Eso está acá. Y este libro, ¿sabe de cuándo es? Este libro es del 2019. Este libro recién ha cumplido un año y pico tiene. ¿Ok? Mis alumnos están haciendo un video ahorita basado en ese libro, yo les estoy ayudando. A ver, bueno, no sé si hay más preguntas, creo que no. No le entiendo la pregunta de Luis Fernando, la carrera no lo permite. ¿De qué hablas? No entiendo. Bien, vamos avanzando porque no tenemos tiempo realmente. Muy bien. La psicología tiene dos grandes áreas profesionales. La psicología básica, que se centra en la investigación, la producción de nuevos conocimientos de psicología. Generalmente los psicólogos que hacen investigación están en las universidades, ¿ok? Por ejemplo, en la Facultad de Psicología tenemos un laboratorio experimental, tenemos laboratorios de aula Gesell, tenemos dos para hacer experimentos, ¿ok? Y ahí se hace psicología básica. Ahora, los conocimientos de la psicología básica se usan en la psicología aplicada. La psicología aplicada lo que hace es resolver problemas de la vida cotidiana. Las especialidades en Perú son solo 4, pero te comento que hay países donde hay hasta 8 especialidades. Hay países donde hay 16 especialidades de psicología, pero en Perú solo hay hasta 4 en la educación universitaria. Psicólogos clínicos que hacen diagnóstico y tratamiento de problemas mentales, problemas emocionales. La palabra clínica viene de la palabra latina cliné, que significa cama. Por lo tanto, psicología clínica etimológicamente significa persona postrada en la cama, el enfermo, ¿ok? Por lo tanto, psicólogo clínico trabaja en hospitales, clínicas, instituciones de salud. Psicología educativa, psicólogos que trabajan en colegios, universidades, instituciones educativas. El psicólogo educativo atiende problemas de aprendizaje, perfecciona métodos de enseñanza, hace orientación vocacional, etcétera. Pero también tenemos psicología organizacional, que son psicólogos que trabajan en empresas, fábricas, minas, seleccionando personal, motivando
al personal o capacitando al personal. ¿Ok? Esa es la función de la psicología organizacional. ¿Ok? Mejorar la productividad, mejorando el clima de relaciones interpersonales en una empresa. Los psicólogos sociales lo que hacen es estudiar la formación de actitudes y el cambio de actitudes. Vamos a anotar aquí, por favor, préstenme atención. No confundir actitudes con C con aptitudes con P. Actitudes con C significa creencias, opiniones. Opinar a favor, opinar en contra, ¿verdad? Creer que algo es positivo o negativo, eso se llaman actitudes, que lo vamos a ver la próxima semana. No confundir con aptitudes, con P. Aptitudes con P hacen referencia a habilidades intelectuales. Son totalmente diferentes, ¿ok? Aquí estamos hablando de actitudes con C. Ejemplo de actitudes. En las elecciones, los que votan por un candidato votan a favor porque las actitudes son positivas hacia un candidato. Y los que votan por otro candidato, sus actitudes son positivas hacia ese otro candidato y negativas hacia el candidato por el que no votas. Las actitudes se forman, las actitudes se cambian de valor positivo a negativo, como vamos a ver la próxima semana, en la socialización. Por lo tanto, como estoy comentando, las actitudes y su formación y su cambio es el núcleo de la psicología social. Los psicólogos sociales son los que van a trabajar en medios de comunicación, van a trabajar en instituciones de investigación para cambiar actitudes. Por ejemplo, en este momento hay grupos antivacuna formando actitudes en contra de vacunarse, cuando los psicólogos por televisión vienen haciendo la publicidad para que se vacune la gente. Entonces allí hay una lucha psicosocial. ¿Ok? Vayamos para cerrar esta parte, ¿no? Y cerrar con lo otro ya. Método de investigación. Lo primero que tenemos que saber es qué cosa es una variable en la ciencia. Anoten, por favor, variable. Una variable es un factor psicológico que varía. Por ejemplo, la inteligencia es una variable psicológica. Las emociones son variables psicológicas. La atención son variables psicológicas. Las habilidades sociales, por ejemplo, habilidades sociales se pueden medir. Son variables psicológicas. ¿Qué son variables psicológicas? Factores psicológicos que se pueden medir, se pueden matematizar, pueden cuantificar, se puede usar psicometría. Por ejemplo, la variable de la inteligencia, ¿se puede medir la inteligencia? Sí, hay test, cuestionarios de inteligencia, te dan el CI, el cociente intelectual. El CI es un puntaje de tu capacidad intelectual. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? Las habilidades sociales se pueden medir, matematizar, sí. Yo puedo crear un cuestionario, ¿no? Con preguntas y con una puntuación de una escala de 1 a 100 y decir, tú tienes habilidades sociales 90 puntos y el otro tiene 50 puntos. Ya, eso se llaman variables, factores psicológicos que se pueden medir porque varían, cambian. En cambio, el sexo no es una variable, porque el sexo no cambia.
El que es hombre, el que es mujer, ¿verdad? Entonces te vas dando cuenta, eso no puede ser una variable, pero la inteligencia es una variable. La inteligencia varía, pues que sí, ¿ok? Yo te aseguro que tú, dentro de 2 meses, si te mides con una prueba de inteligencia hoy y te mides en marzo, te apuesto que tú has subido 5 puntos en tu CI por las clases de la pre. ¿Ok? Si tú estudias realmente, ¿ok? Estos meses, estos 2 meses o 3, tu CI sube, porque es una variable, varía. Ok, ahora vayamos a los métodos. El método descriptivo describe variables, simplemente lo describe, nada más. ¿Ok? Así de fácil. El método descriptivo observa, registra las características. ¿Ok? Ese es el método descriptivo. Ahora, si tú me preguntas, ¿cuál es la descripción de la inteligencia? Por ejemplo, ¿tú quieres saber cuál es la descripción de la inteligencia? ¿Quiénes son inteligentes? Mira, las personas inteligentes aprenden rápido. Aprender rápido, lo cual quiere decir buena memoria. Inteligentes aprenden rápido porque tienen buena memoria, su cerebro está bueno, pero también las personas inteligentes, según el método descriptivo, las personas inteligentes resuelven problemas. Las personas inteligentes resuelven problemas, ¿ok? ¿Quién es más inteligente? El que resuelve más problemas en el más corto tiempo. Por eso que el examen de admisión en sí es una prueba de inteligencia. El examen de admisión sanmarquino, ¿quiénes ingresan? Los que resuelven más problemas. De los 100 problemas, si tú resuelves 40, 45 problemas, ya estás adentro, ya estás adentro de San Marcos, ¿ok? Pero resolver 40, 45 problemas, pues no es fácil, pues no es fácil, ¿ok? Y depende de la carrera a que te presentas. Entonces, el método descriptivo, ¿qué ha hecho? Describir la variable inteligencia. ¿Se puede describir la variable emoción, habilidades sociales, atención? Por supuesto que sí, claro que se puede describir sus características. Ahora, vayamos al método correlacional. El método correlacional es relacionar una variable con otra. Relación entre variables es el método correlacional de investigación. Por ejemplo, anota, variable 1, vocabulario. Variable 2, comprensión lectora. Por ejemplo, yo quiero investigar qué relación hay entre vocabulario con comprensión lectora. Entonces, aplico un test de vocabulario, ¿ok? Y aplico un test al mismo grupo de comprensión lectora. Y encuentro que los que tienen más vocabulario, su comprensión lectora sube, crece. Y los que tienen menos vocabulario, su comprensión lectora baja. Ya, eso se llama método correlacional entre dos variables. ¿Ok? La palabra que tiene que estar en el examen es relación entre variables, asociación entre variables. Esas dos palabras tienen que estar. ¿Qué relación hay? ¿Qué asociación hay entre variable 1 y variable 2? Vamos a poner otro ejemplo. Variable 1, ansiedad. Variable 2, rendimiento académico. Yo quiero saber qué relación hay, qué asociación hay entre ansiedad y rendimiento académico. Tienes bajo Aplico rendimiento un test. académico. ¿Aló, aló? Sí, sería, creo, tienes bajo rendimiento académico si tienes ansiedad y tienes un Claro, alto rendimiento académico. lo Sí, que, ¿verdad? lo que vamos a encontrar es que
las personas que tienen menor ansiedad, su rendimiento académico es más alto. Y los que tienen mayor ansiedad, su rendimiento académico es más bajo. Eso es lo que vamos a encontrar. ¿Ok? Entonces te das cuenta que el método correlacional relaciona, asocia una variable con otra. Y ahora vayamos, para cerrar esto y pasar al otro tema. Mira el método correlacional. Detectar relaciones entre variables, ¿ok? Asociarlas, por ejemplo, el bagaje léxico, vocabulario con comprensión lectora, ¿no? Y ver qué relación tiene, qué tendencia se genera. Si la correlación es positiva, si la correlación es negativa, mientras sube uno, baja el otro, mientras baja uno, sube el otro, o sube uno y arrastra al otro, ¿ok? Porque eso es lo que va a suceder, ¿no? Entre las variables, ¿no? O no hay correlación, ¿ok? Ahora vayamos al método de investigación experimental, que es el método más importante en psicología. El método utiliza grupo control, grupo experimental para comparar. Y ahora, las variables no son variable 1, variable 2, no, es variable independiente o variable causal y variable dependiente o variable efecto, porque el método experimental lo que busca es causalidad, relación causa-efecto, ¿ok? Y por ejemplo, vayamos aquí a nuestra pizarra improvisada. Variable independiente, vamos a anotar aquí, variable independiente, ¿no? La variable independiente, por ejemplo, es, vamos a ver cuál era el ejemplo, ya me olvidé, disculpen que estoy cansado. Ya estoy cansado. Aquí, ya, ok. Un programa de intervención, ¿no? Sobre los videojuegos. Ok, vamos a ver aquí. Ay, perdón. Ya. Entonces, variable independiente, programa de intervención, ¿no? Para mejorar los videojuegos, para evitar los videojuegos, para reducir la adicción a videojuegos. Y la variable dependiente sería la adicción a los videojuegos. ¿Ok? Entonces, lo que hace en el método experimental es manipular un programa. ¿Ok? Al grupo experimental le someto a un programa reeducativo donde les hago ejercicios de relajación, les inclino hacia la lectura para que no vean videojuegos, y le hago hacer algunas actividades durante 6 meses. ¿Ok? Y al grupo control no le aplico la variable independiente. Solamente la variable independiente, el programa diseñado, se lo aplico al grupo experimental. ¿Ok? Y la variable dependiente, después de 6 meses, mido si la adicción con un instrumento que yo he confeccionado para ver la adicción a los videojuegos, mido si la adicción ha descendido, si el hábito se ha perdido. Entonces, se utilizan, como estoy comentando, grupo control, grupo experimental para efecto de comparación. Ahora, las palabras que tienen que estar en la pregunta del examen para que tú digas, se trata de una investigación experimental, son influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente. ¿Ok? Efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. La palabra, memoriza, la palabra influencia de, efecto de, son obligatorios, ¿ok? Si no está la palabra influencia de, efecto de, no es investigación experimental, no es, porque tiene que estar la palabra. ¿Ok? Influencia de, efecto de. Por ejemplo, influencia de un programa de autoestima sobre la personalidad. Entonces, mira por acá, variable independiente.
Variable independiente, programa de autoestima. Variable dependiente, personalidad. Quiero saber si mi programa de autoestima mejora la personalidad, en el sentido que de ser introvertido te vuelva más extrovertido, porque tienes mejor autoestima. Entonces, aplico mi programa al grupo experimental, pero no al grupo control para comparar. Al comparar encuentro que el grupo experimental, donde apliqué la variable independiente, sus características de personalidad mejoraron mucho. Entonces, ese es el método de investigación, como estoy comentando. Ese es el método experimental. Vayamos a la pantalla para cerrar esto. Entonces, mira, la variable independiente, que es un programa de intervención, se aplica al grupo experimental, pero no al grupo control. Y lo que busca es que, manipulando la variable independiente, que es el programa, busco cambiar, generar efectos, generar influencia sobre la variable dependiente. Que la variable dependiente, en el ejemplo que puse, puede ser la personalidad, o en lo que está en la pantalla, la variable dependiente es la adicción a los videojuegos. ¿Ok? Entonces, así funcionan los métodos de investigación en psicología. Preguntas. Preguntas ahora, porque voy a pasar a otro tema totalmente diferente. Preguntas ahora. Me quedan exactamente 32 minutos de clase. Vamos. Aló, aló, preguntas. Todo claro, avanzamos. Muy bien. Vayamos ahora al segundo tema. Sistema nervioso. El sistema nervioso humano, la unidad básica del sistema nervioso son las neuronas que procesan información, integran información, incluso en la sinapsis, que es el contacto funcional mediante neurotransmisores. Eso se llama sinapsis, ¿no? Que produce el salto del impulso nervioso de una neurona a la siguiente. Allí se concentran las memorias. Todo lo que tú aprendes, matemáticas, inglés, todo lo que tú conoces, están en la sinapsis. Ahí están. ¿Ok? Por lo tanto, como vamos a ver al final, la plasticidad cerebral implica crear nuevas sinapsis. ¿Ok? Como estoy comentando, las neuronas vienen a ser las unidades básicas del sistema nervioso. Ahora, las clases de neuronas se pueden categorizar en neuronas sensoriales, que son las que van a recibir el estímulo físico, la energía del medio externo, ¿verdad? Y va a crear el impulso nervioso que llega al cerebro, y en el cerebro hay interneuronas. Las interneuronas tienen la función simplemente de servir de puente entre una categoría de neuronas, sirven de integración, ¿ok? Sirven de conexión. Ahora, las neuronas motoras o eferentes, que pueden ir a los músculos para generar movimientos, pero también pueden ir a las glándulas, como por ejemplo las glándulas endocrinas para generar hormonas, ¿no? O generar, ¿cómo se llaman estas? Hormonas. Sí, pues hormonas, ¿no? Para la acción, ¿no? Para generar el movimiento del cuerpo. Muy bien, esas son las tres categorías de neuronas, y lo más importante es que en la sinapsis están los conocimientos, están las memorias, ¿ok? Por lo tanto, la persona que aprende bien lo que tiene es bastante plasticidad cerebral. Ahora, vayamos a la estructura del sistema nervioso. El sistema nervioso central es el más importante, porque el sistema nervioso central, sobre todo el encéfalo, que incluye el cerebro, cerebelo y el tronco encefálico, allí se encuentran todos los procesos cognitivos, allí.
¿ok? En cambio, en el sistema nervioso periférico se encuentran, ¿ok?, los procesos emocionales, ¿ok? Se encuentran el condicionamiento clásico del cuerpo, que vamos a ver dentro de unos minutos, ¿ok? El condicionamiento clásico vamos a tener una clase en particular, ¿ok? Calculo dentro de 3 semanas o 4, dentro de un mes aproximadamente. Bien, entonces, esta es la estructura del sistema nervioso, pero lo que nos interesa son las funciones psicológicas. ¿Por qué es importante el sistema nervioso central? Porque en ese lugar que implica el encéfalo, es decir, el hemisferio cerebral derecho, izquierdo, el cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal, allí se procesan funciones muy importantes. En el cerebro se procesa el pensamiento, la imaginación y la planificación, ¿ok? En cambio, las respuestas automáticas que van de la parte inferior, ¿okay?, la médula espinal, por ejemplo, están las respuestas automatizadas, inconscientes, ¿ok? Muy bien, avanzamos. El cerebro. Realmente el ser humano tiene 2 cerebros completitos, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Cada hemisferio es un cerebro completito. Lo que sucede es que cuando nacemos, el hemisferio izquierdo y el derecho no han definido funciones. Pero conforme pasan los meses en el desarrollo del niño, el hemisferio izquierdo se perfecciona en palabras y el hemisferio derecho se perfecciona en imágenes, ¿ok? Pero todavía nos falta definir lo que es el cerebro. El cerebro, sobre todo la neocorteza, el neocórtex, es el cerebro nuevo en la evolución. Pues estamos hablando de millones de años de evolución, pero de todas maneras, en los mamíferos, el neocórtex ha ido creciendo, sobre todo en el ser humano. ¿Por qué el cerebro se ve arrugado como una pasa? ¿Por qué se ve esa textura rugosa? Mira acá los pliegues. Los pliegues se llaman circunvoluciones. ¿Por qué tantas circunvoluciones? Porque el cerebro humano, por la complejidad ya de los últimos miles de años, pues estaríamos hablando de 300.000 años hacia acá, el ser humano ha ido acumulando cada vez más memorias, más conocimientos. Y por eso que el cerebro ha ido creciendo. Pero como el cráneo ya no ha crecido más por la fuerza de la gravedad, el cerebro ha tenido que plegarse hacia adentro, arrugarse para dar mayor espacio. ¿Cómo puedes comprobar esto? Si tú comparas, busca en internet, si tú comparas el cerebro de un ser humano como este con el cerebro de un burro, el animalito, te vas a dar cuenta que el cerebro del burro es liso, no tiene rugosidades, no tiene circunvoluciones, porque el burro no aprende muchas cosas. El burro lo único que tiene que hacer es aprender dónde está su comida, dónde está su casa y quién es su amo. Y no tiene que aprender nada más. Pero los seres humanos aprendemos a hablar un idioma o dos o más, aprendemos matemáticas, aprendemos a bailar, a caminar, a manejar instrumentos, automóviles. Entonces necesitas más espacio neuronal y por lo tanto el cerebro se arrugó, ¿ok? Se arrugó. Ahora, tenemos realmente 2 cerebros, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. ¿Cuál es la prueba? Que se puede vivir con un solo hemisferio. Han habido casos de niños que han sufrido de algún tumor maligno en un hemisferio y le han removido, cuando tenían 2 o 3 años, todo el hemisferio, por ejemplo, el izquierdo. Y estos niños han sobrevivido con un hemisferio. Y cuando son adolescentes o adultos, su inteligencia es normal.
con medio cerebro, mira, con medio cerebro que asume todas las funciones de los dos en mi cuerpo y aprende a leer, aprende matemática, aprende todo, con solamente un hemisferio. ¿Ok? Así como tenemos dos pulmones, así como tenemos dos riñones, tenemos dos cerebros. Lo que sucede que en condiciones normales del ser humano en desarrollo y educación, los hemisferios se van especializando. Y el hemisferio izquierdo, anoten, esto lo tengo que escribir, el hemisferio izquierdo se especializa en palabras, memorízate eso. Y el hemisferio derecho se especializa en imágenes. Eso es lo único que tienes que memorizar. ¿Por qué? Porque sabiendo que el hemisferio izquierdo es un procesador de palabras y el hemisferio derecho es un procesador de imágenes, infieres todas las funciones. Mira por aquí, razonamiento con palabras, no se puede razonar sin palabras. Lenguaje oral, hablado, palabras. Lenguaje escrito, palabras. Habilidad científica, razonar con palabras. Habilidad numérica, los números son palabras. Y el hemisferio izquierdo controla todo el hemicuerpo derecho. Por eso que el hemisferio izquierdo, por ser dominante, hace que la mayoría de los seres humanos seamos diestros. En cambio, los zurdos, el hemisferio dominante es el derecho y el control de todo el hemicuerpo izquierdo. Por eso se da la zurdería. Ahora, el hemisferio derecho, intuición, imágenes. Imaginación, manipulación de imágenes. Sentido artístico, imágenes. Sentido musical, imágenes sonoras, acústicas. Percepción tridimensional, imágenes. Ahora vamos a estudiar el neocórtex, los lóbulos en cada hemisferio. ¿Ok? El hemisferio derecho y el izquierdo está dividido en 4 lóbulos externos que están formados por las cisuras, que son surcos profundos. ¿Ok? Y se forma lóbulo frontal, cuya función es planificar, organizar acciones, razonamiento, ¿verdad? Personalidad en el área prefrontal, memoria a corto plazo en el área prefrontal. Tú dirás, ¿y cómo lo saben? Fácil, lo saben porque la neuropsicología. Invito a que vean el video que está en mi canal, Funciones Ejecutivas, así se llama el video. Funciones ejecutivas, y van a ver lo que hace el lóbulo frontal. ¿Ok? Planificar acciones, ¿ok? Control de la conducta, razonamiento moral, por ejemplo, ¿ok? Van a encontrar un caso de una persona que sufrió un accidente que le destruyó el área prefrontal. Se volvió una persona malcriada, grosera, una serie de problemas, ¿ok? El lóbulo parietal tiene que ver, como dice acá, con el esquema corporal, la sensibilidad corporal, por la piel. Ahora, para entender el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo, fíjate acá, frontal ascendente, mira, lóbulo frontal ascendente es el motor, perdón, el homúnculo motor de Penfield, y esta de acá, esta circunvolución sería el homúnculo sensorial de Penfield. Vayamos a los experimentos de Wilder Penfield, neurocientífico canadiense, y su equipo. En los años 30, 40, 50, descubrió, mapeó todas las funciones que pudo en el neocórtex. Descubrió los homúnculos que llevan su nombre. Homúnculo quiere decir hombrecillo, hombrecito. Muy bien, el hombrecillo motor en el frontal ascendente que te señalé en antes, aquí, Wilder Penfield, cuando hacía operaciones a cráneo abierto, que ya no se hacen, introducía un electrodo para estimular eléctricamente. Los pacientes que estaban despiertos alzaban un brazo, movían una pierna. Cuando se estimulaba por aquí, el paciente cerraba el ojo, abría el ojo, hacía muecas,
movía los labios, abría la boca. Entonces, esta zona de acá es el área de movimientos del rostro. Por aquí está la zona del movimiento de las manos y los dedos. Y anota un dato experimental probado. A los pianistas, a los que tocan piano, les crece esta zona de aquí. 1/3 les crece, porque están tocando piano durante años. Les crece. Al futbolista le debe crecer la zona de las piernas, donde están los planes motores. Ese es el homúnculo, motor de Penfield. Y en el lóbulo parietal está con el mismo método el homúnculo sensitivo. Cuando clavaba una aguja por aquí, el sujeto que estaba despierto decía que sentía un hormigueo en los labios, o en la nariz, o en la frente, un hormigueo en las manos, en los dedos, ¿ok? Imagínate por aquí la zona de los brazos, la pierna, fíjate el pie. Cuando clavaba la aguja aquí, estimulaba, el sujeto decía, siento cosquillas en la planta del pie. Mira los genitales. Los genitales, si clavaba una aguja aquí, el paciente decía, me está picando. ¿Dónde? El huevito izquierdo. ¿Ok? Entonces, esos son los homúnculos de Wilder-Penfield. Preguntas sobre los homúnculos. Preguntas. Comentarios. Entonces, miren el frontal ascendente, homúnculo de Penfield motor, y esta otra circunvolución del lóbulo parietal. Acá se encuentra el homúnculo sensitivo de Wilder-Penfield. ¿Ok? Ahora, continúo. Wilder-Penfield también estimuló el lóbulo temporal y encontró funciones de memoria, funciones auditivas. ¿Ok? Y en el lóbulo occipital encontró el área de la visión, ¿ok? La visión de formas, colores, movimientos, ¿no? Que se detectan con el sistema visual, ¿ok? Pero también antes de Wilder-Penfield, el área de Broca, Paul Broca, en 1863, encontró el área que lleva su nombre, del lenguaje articulado. ¿Ok? A fines también del siglo XIX, el área de la escritura, ¿no? El área de Exner, después el área de Wernicke, ¿no? De este Carl Wernicke, aquí, en lóbulo temporal, ¿no? Que es el área de comprensión del lenguaje oral, y el área de Deggering para la lectura también, ¿ok? Bueno, vamos cerrando con el cerebelo. El cerebelo es un cerebro especializado en movimientos. Me quedan 16 minutos, vean, me quedan 16 minutos, vamos a cerrar la clase de hoy. El cerebelo es un cerebro completito. Tiene hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, pero no tiene cuerpo calloso. Está pegado los hemisferios, ¿ok? Del cerebelo. Pero sirven para coordinar movimientos, el tono muscular, el tono postural, el equilibrio, todo eso está allí. ¿Ok? El equilibrio, por ejemplo, para caminar, subir escaleras, bailar, hacer el equilibrio, mira aquí la cuerda floja, hacer ejercicios, practicar deportes, todo eso tiene que ver con el cerebelo, donde se coordinan, se modulan los movimientos, ¿no? Para conseguir metas, ¿no? De acción. ¿Qué pasa si hay lesiones en el cerebro? Pues obviamente se descoordinan los movimientos, se generan espasmos. Eso se llaman movimientos, vamos a anotar, movimientos atetóxicos. Movimientos atetóxicos, movimientos coreicos, ¿no? Como temblores, así. ¿Ok? Es lo que se produce cuando hay lesiones en el cerebelo. De repente han visto personas que caminan ondulando el cuerpo así descoordinadamente. Esos son problemas en el cerebelo. ¿Ok? Bien, vayamos al tronco encefálico. ¿Por qué se llama tronco encefálico?
Se llama tronco encefálico porque el sistema nervioso central se considera como un árbol. Entonces, los grandes hemisferios cerebrales son la copa del árbol. El árbol tiene su tronco, ¿no? Su tronco encefálico, y la médula espinal sería las raíces del árbol. Muy bien, entonces acá tenemos la parte superior del árbol y el tronco encefálico. En el tronco encefálico, a mediados de los años 40, se descubrió un centro muy importante que se llama formación reticular y que tiene que ver con el sueño y la vigilia, porque la formación reticular es un activador, genera una energía y genera un sistema de activación reticular ascendente para que la persona esté en vigilia. Cuando estamos en vigilia, cuando nos despertamos por la mañana, por ejemplo, la formación reticular está bombeando bastante arousal. El arousal es la energía. Entonces, como les estoy comentando, estamos en vigilia. Pero después en la noche, cuando ya estamos cansados, el arousal desciende, nos da sueño y entramos en la otra etapa del sueño. ¿Ok? Invito a ver el video Dormir y Soñar. Vean el video Dormir y Soñar. Ahora, ¿qué sucede si hay una lesión en la formación reticular? Por ejemplo, por un accidente automovilístico. Una persona se golpea y se lesiona la formación reticular. La persona cae en estado de coma. ¿Ok? Tengo para contar varias anécdotas allí, muy interesantes, pero no tengo tiempo, lamentablemente. Me quedan 12 minutos. El sistema nervioso periférico, no tengo casi nada que decir allí. Se dan los actos reflejos, ¿ok? El sistema nervioso somático, tampoco no tengo funciones psicológicas importantes que decir ahí con los nervios craneales, pero sí con el sistema nervioso autónomo o vegetativo. El sistema nervioso autónomo, automático, inconsciente, tiene sistema nervioso, rama simpática y rama parasimpática. Uno es excitador, el otro es inhibidor. El sistema nervioso autónomo se relaciona con las emociones, sobre todo con el miedo, pero también con el placer, con la alegría, ¿no? En el caso del miedo, por ejemplo, la persona se pone a temblar, la persona se pone a sudar, se le seca la garganta, el corazón se acelera de miedo, la persona bombea sangre, el corazón bombea sangre al músculo para correr. La persona le puede dar ganas de hacer pipí, la vejiga se llena de líquido, o le da ganas de hacer popó, ¿no? De miedo. El sistema nervioso autónomo se condiciona con condicionamiento pavloviano. Anote ese dato, memorias emocionales. Las personas que tienen ese trauma, estrés postraumático, anoten el estrés postraumático, en mi canal hay un video que recomiendo visualizar. El video se llama Neuropsicología del aprendizaje emocional, así se llama, Neuropsicología del aprendizaje emocional. Ahí se habla de condicionamiento clásico. Vamos cerrando con sistema límbico. El sistema límbico, míralo por aquí, es un centro, todo un sistema de órganos, ¿no?, relacionados, que están por debajo de la corteza de los grandes hemisferios cerebrales, ¿ok? Y allí vamos a encontrar algunos núcleos relacionados con las emociones, como la amígdala. La amígdala del sistema límbico, anota, amígdala deviene de una palabra griega, almendra, forma de almendra. La amígdala, miren por aquí, procesa emociones
y forma memorias emocionales, ¿ok? Las memorias emocionales se van a guardar en el hipocampo, Se llama hipocampo porque tiene forma de caballito de mar, ¿ok? El hipocampo es el centro de las memorias a largo plazo y de las memorias espaciales. Invito a que vean en mi canal el video Mapas Cognitivos. Hay un video que tiene más de un año en mi canal que se llama Mapas Cognitivos, donde se habla del hipocampo y los premios Nobel, premios Nobel de 2014, psicólogos, que no tengo tiempo para contarte, pero miren el video, Mapas Cognitivos. Las memorias espaciales son los mapas cognitivos que nos orientan. Nosotros sabemos llegar a nuestra casa, podemos irnos al centro de Lima, nos podemos ir de paseo por el mundo. Son mapas del espacio por los cuales transitamos, ¿ok? Y tenemos una especie de GPS, ¿no? De orientación en el espacio. Ya, mira el video, mapas cognitivos. Ahora, a los taxistas, a los que manejan taxi, si tienes algún pariente que maneja taxi, les crece el hipocampo 1/3. El hipocampo de los taxistas, esto no son especulaciones, esto se ha comprobado. Se ha comprobado, se ha medido el hipocampo de personas que manejan taxi durante 20 años en la ciudad de Londres, y el hipocampo les crece, como también estaba comentando que a los pianistas les crece la zona de las manos del homúnculo motor de Penfield, ¿ok? Entonces te vas dando cuenta cómo funciona el cerebro. La actividad transforma el cerebro. Por eso que leer transforma el cerebro. Tienes que leer, no ver televisión solamente o mirar videos audiovisuales, sino tienes que leer también. ¿Ok? Bien, avanzamos. Preguntas. Por suerte ya estamos terminando, ¿no? También yo estoy cansado. Les estaba comentando entonces la amígdala, el hipocampo, ¿no? Pero también tenemos el tálamo, ¿no? Donde se analiza información de los sentidos, ¿no? Menos el olfato. Y el hipotálamo es importante porque el hipotálamo tiene que ver con la sexualidad. El hipotálamo. El hipotálamo van a encontrar un centro de la agresión y un centro del placer. Y tiene que ver con la sexualidad. En el caso de en el caso de las personas, un poco te comento que el cerebro puede ser masculino o femenino, el cerebro, ¿ok? El cerebro se vuelve masculino, ¿ok? Por las hormonas que da orden el hipotálamo. Y el cerebro se vuelve femenino, el cerebro de mujer, por las hormonas, ¿no? Y el hipotálamo tiene que ver. Recomiendo ver en mi canal el video La mente transgénero. La mente transgénero, ¿ok? No estoy hablando de homosexualidad. Estoy hablando, hay otro video que se llama El Self Homosexual, que está en mi canal también. Se habla del hipotálamo también. Pero lo probado científicamente es la mente transgénero, ¿ok? Hombres que tienen mente de mujer porque su cerebro es femenino y mujeres que tienen mente de hombre porque su cerebro es masculino. ¿Ok? Eso sí está probado científicamente. La homosexualidad es un enigma todavía. ¿Ok? La homosexualidad tiene que ver con orientación sexual, por si acaso. Es decir, lo que te gusta, ¿no? Al hombre le gusta el hombre, eso se llama homosexual. Pero la mente transgénero necesariamente no define la orientación sexual. Generalmente correlaciona alto, sí, ¿no? Pero no necesariamente, ¿ok? Entonces, como estoy comentando, ya estamos cerrando la clase de hoy.
Me quedan exactamente 4 minutos. ¿Qué es plasticidad cerebral? Plasticidad cerebral, anota, es sinaptogénesis. Anota eso. Plasticidad cerebral es la capacidad de sinaptogénesis. ¿Qué quiere decir? Generar dendritas para nuevas sinapsis. Las personas que tienen plasticidad cerebral generan nuevas memorias. Aprendizaje veloz, como los niños. Los bebés, un bebé, ¿ok?, de 2 años, criado en un contexto, en 2, 3 contextos idiomáticos, te aprende 3 idiomas, el bebé. Cuando tiene 3, 4 años, ya no es bebé, se está hablando 3 idiomas, porque el cerebro es muy plástico, genera mucha sinapsis, ¿ok? Pero la plasticidad se va perdiendo hacia los 5 o 6 años por un fenómeno que se llama poda sináptica. La poda sináptica hace que las dendritas que no se usen ya se pierden, pues. Ok, ahora, ¿se puede mantener plasticidad cerebral durante años? Pues que sí. Claro que el cerebro es más lento conforme te envejeces. Yo, por ejemplo, yo estoy viejo ya, aprender me cuesta más, pero si hablas de un niño pequeño, ¿no?, menor de 10 años, ese tiene mayor plasticidad cerebral, ¿ok? Mayor plasticidad cerebral. Por lo tanto, plasticidad cerebral implica habilitación de nuevas conexiones sinápticas o sinaptogénesis y generación de aprendizaje y sistemas de memoria, ¿no? Reestructurar el cerebro, ¿ok? Eso se va perdiendo, pues obviamente, conforme uno se va envejeciendo y si no entrenas el cerebro. Por eso que siempre hay que leer, porque la lectura es como hacer ejercicios para el cerebro. Ok, hemos terminado, no tengo tiempo para ver las preguntas de examen, pero sí te voy a dictar las claves del cuestionario. Me quedan exactamente 2 minutos. Pregunta número 1, letra C. Pregunta número 1, letra C. Pregunta número 2, letra A. Pregunta número 3, letra C. Punto número 4, letra C. Lamentablemente no tengo tiempo porque han visto ustedes, la clase ha estado súper densa. Aparte te he dado varios consejos. Dentro de los consejos que te he dado, te he dicho, visita mi canal, La Psicología del Futuro. En febrero voy a estar dando algunos videos que mis alumnos están trabajando ahorita. Mis alumnos, ¿ok? Bueno, hemos terminado. Te deseo una bonita semana, un venturoso año 2022. Estudia mucho. No salgas a la calle para que no te enfermes de COVID-19, ¿ok? En todas sus variantes. Muy bien, hemos terminado y si no hay nada que decir, nos estamos despidiendo. Muy bien, 2 de la tarde, 5 minutos. Nos vemos hasta la próxima semana. Nos vemos por el canal La Psicología del Futuro. Chao, chao. Chao, chao. Mucha suerte.